Naciones Unidas, en la Asamblea Anual de Naciones Unidas van todos los presidentes, estuvo el presidente de los Estados Unidos y estuvo el presidente de El Salvador. En ambos hay cosas que analizar en sus discursos. También vamos a hablar un poco de lo que significa 74 días sin tener sala de lo constitucional. Mis invitados esta noche, Joaquín Samayoa, analista y rector de ICA de FEPADE. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Mauricio. Mauricio Chusí, economista, expresidente del Banco Central de Reserva, analista político. Buenas noches. Muy buenas noches, Nacho. Joaquín, un gusto estar con ustedes esta noche. Para mí un gusto tenerlos ambos, también como un gusto contar con su sintonía. Vamos a saludar a quienes sea posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, estamos viendo lo que pasó en Naciones Unidas el día de ayer. Primero anteayer le tocó hablar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y básicamente lo que Trump dijo es, bueno, primero hablar de lo que ha sido su 2 años de gobierno, ensalzó mucho su política económica y que Estados Unidos estaba mejor que nunca, lo que provocó algunas risas de algunos asistentes a lo que es la sede de Naciones Unidas. Y el día de ayer le correspondió el turno a algunos presidentes latinoamericanos, entre ellos Maduro y también nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, quien básicamente, aparte de abogar por los migrantes salvadoreños en los Estados Unidos, pidió a Estados Unidos juntar a los menores con sus familias, no separarlos, y también hizo una defensa a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pidiendo la no intervención de Estados Unidos en esos países y también a la comunidad internacional no intervenir en las políticas de cada país. Eso fue lo que ha provocado, digamos, obviamente, muchos análisis en diferentes sectores del país. ¿Quién quiere empezar con esto de lo ocurrido en Naciones Unidas? Bueno, y hay que decir que Trump también fue muy claro en un mensaje que lo lanzó para este lado, digamos, del continente, señalando que Estados Unidos va a ayudar exclusivamente a los amigos que nos respeten. Y habló de recortes en la política exterior, en lo que es el dinero, la cooperación internacional. Bien, yo quizá empiezo por lo positivo que me llamó la atención, y es que vi a un presidente Trump mucho más contenido, moderado, ¿así? De lo que suele ser en sus en los tweets, sobre todo. Sí, en los tweets, desde luego, pero en otro tipo de intervenciones también que está improvisando. Como que ayuda mucho la disciplina de leer un discurso que está cuidadosamente preparado para la ocasión. Inclusive manejó muy bien las risas que hubo así un poco dispersas, y dijo, bueno, no esperaba esta reacción, pero it's okay. Y cuando dijo it's okay, todo el mundo ya se sintió en libertad de reírse y lo manejó muy bien, cosa que en otro momento quizá Trump hubiera estallado, hubiera dicho no sé qué. Yo creo que el discurso es interesante. Buena parte trató con el asunto de Siria, lo de China. Creo que el discurso expresa una serie de posiciones que son las posiciones que le gustan a una buena parte del pueblo de los Estados Unidos, a pesar de que lo puedan rechazar a él por su perfil o porque no le gusten otras cosas. Y una de ellas es el pedir respeto a la soberanía de los Estados Unidos, porque dice, bueno, aquí todo el mundo quiere que nosotros le respetemos su capacidad de decisión, su soberanía, pero apenas nosotros hacemos algo en nuestro interés, ya se nos echan encima. Y yo creo que ese es un punto que es válido, que solo porque los Estados Unidos son grandotes y poderosos no hay que olvidar que son una nación que tiene los mismos derechos internacionales que cualquier otro. Él enfatizó bastante ese tema, yo creo que es válido. Creo que se confunde un poco cada vez que atribuye
absolutistamente todo el problema actual de criminalidad en los Estados Unidos a la inmigración ilegal, porque así lo hace aparecer, cuando en realidad si él fuese un poco más acucioso en revisar información, la inmensa mayoría de los inmigrantes son gente trabajadora que no ha llegado a ocasionar problemas ni a quebrantar leyes y mucho menos a cometer crímenes a los Estados Unidos. Y muchos de ellos además pagan impuestos, por lo menos los impuestos de la ciudad y los del Estado. Entonces ese tipo de generalizaciones que sí puede revelar un poco de rechazo racista al inmigrante de América Latina, creo que no lo ha abandonado, y eso es algo que debiera revisar. Algunas contradicciones, por ejemplo, critica a los países de la OPEC por la subida que han dado al precio del petróleo, pero antes le ha pedido a todas las naciones del mundo que bloqueen a Irán y que no le compren su petróleo. Y como vivimos en un mundo de oferta y demanda, ¿verdad? Obviamente eso produce una subida de precios. Entonces, por una parte pide aquello que sube precios y por otra parte censura, pero fuera de eso y algún par de cosas más que son, ya conocemos la ideología del presidente, yo creo que estuvo bastante bien. El mensaje de la cooperación internacional, aparte que a Naciones Unidas le quitó un 3% de lo que aporta para las misiones de Naciones Unidas en el exterior, que Estados Unidos es lejos el primer financiador de esas misiones de paz de Naciones Unidas. Aportaba el 28%, ahora se bajó el 25%, después de Estados Unidos el segundo que aporta es China con un 10%, Japón con un 9%. Sí, pero en eso tiene razón también, es completamente desmesurado el aporte de los Estados Unidos en relación al aporte de otras naciones, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es algo de lo mismo. Pero junto con eso, digamos, a anunciar esa disminución de ese financiamiento, también dijo que iba a revisar todo el financiamiento de Estados Unidos en materia de cooperación internacional y que Estados Unidos solo iba a apoyar a sus amigos, a los amigos que respeten a Estados Unidos, al otro no. Y ahí es donde muchos analistas ponen el ojo en El Salvador y en los países del Triángulo del Norte. Claro, ¿por qué será, Nacho? ¿Por qué será? Sigo por mientras. Sí. ¿Será o no? Bueno, yo creo que Joaquín mencionaba una cosa que es importante. Fue un discurso menos antagónico de lo que usualmente han sido los discursos. Pero yo creo que hay varios puntos que tienen, no solo es el punto de la cooperación con los países que sean sus amigos, y voy a tratar de explicar un poco más el tema de la relación y de la amistad. Pero yo creo que una de las cosas que están en la mesa y que hay algunos cambios de posiciones incluso en este discurso se manifiestan, hay una que es importante, es decir, como decía Joaquín, cada país tiene sus políticas migratorias propias y cada uno es responsable de los problemas que ocasiona en materia de migraciones. Habla por primera vez que oigo yo a un presidente de los Estados Unidos de hablar del crimen organizado asociado a las migraciones. Y dice, miren señores, es que no solo hay un problema con las migraciones, que es un problema para los estadounidenses, sino que hay un problema de que el crimen organizado maneja las migraciones y el crimen organizado maneja las migraciones y la cantidad de dinero que es. Cuando uno hace cálculos, Nacho, de lo que cuesta la gente que va con los coyotes a Estados Unidos y la cantidad de dinero que se mueve en materia de migración ilegal, y cómo el crimen organizado prácticamente ha logrado tomar control de esa actividad. Entonces uno dice, bueno, el señor, primera vez los americanos se dan cuenta de que no solo es el tema de las migraciones, sino que hay un problema que está asociado al tráfico de drogas y a los grandes problemas de violencia que tienen los países que tienen altos niveles de migración ilegal. Hay otra cosa que me llamó también, una frase que me llamó mucho la atención, porque hasta ahora esa frase la habíamos visto muy clara con el gobierno de Obama, en el sentido de que el presidente dice, vamos a tratar de construir un futuro, dice, en sus países para evitar que ellos busquen su futuro en los Estados Unidos. El tema migratorio hasta ahora, el presidente Trump lo había abordado en términos como, vamos a hacer el muro, y su solución era que no iban a dejar pasar a los migrantes. Hoy por primera vez también habla
de que van a tratar de generar oportunidades para la gente tenga su futuro en sus países de origen. Hay otro cambio, y es que una de las cosas que a mí me llamaba la atención, en mi época del Central, en los Estados Unidos, realmente sus contribuciones eran aportes. En aquel entonces, cuando el presupuesto nacional era de 1.200 millones, los Estados Unidos donaban 800 millones de dólares, o sea, realmente eran significativas. En este momento la cooperación de los Estados Unidos ya no es tan significativa. Pero una de las cosas que llamaba la atención era cómo tantas agencias de los Estados Unidos, la dispersión que había, una cosa era el AID, otra cosa era el Departamento de Estado, otra cosa el Departamento de Justicia. Y por cierto, hace un par de años todavía vemos que días antes de la elección de fiscal general, el Departamento de Justicia le iba a hacer un donativo a la Fiscalía de Luis Martínez. Y Luis Martínez ya había convocado a la prensa y conversando, me decía un funcionario de la Embajada Americana, nosotros no sabíamos que ese donativo venía. Es decir, lo que quiero plantear es que la dispersión de las agencias de los Estados Unidos había sido muy grande. Y el presidente Trump dice, de ahora en adelante, la cooperación internacional la va a manejar el Departamento de Estado. Y eso significa que la diplomacia y la cooperación van a ir de la mano. Voy a ir al corte y vamos a volver con ese tema, obviamente, que es el tema que más importa acá. Porque hay que añadir, digamos, que, según tengo información, hoy vino la embajadora de los Estados Unidos. Seguramente a esta hora le está comentando a algunos qué es lo que trae, digamos, como bajo qué forma se va a manejar la cooperación para El Salvador. Que lo más seguro es que va a disminuir. Ya volvemos. Que si siempre te quiero. Te quiero cuando me le pegas a la pared con la pelota. Te quiero cuando me preguntas por qué cada 5 segundos. Se llama gravedad. Te quiero cuando te veo saludable y descubriendo el mundo. Te quiero cuando te veo crecer. El pollo y el huevo frescos están llenos de beneficios para tu familia. Pollo y huevo, 1000 formas de decir te quiero. Hay un lugar creado para los que se preocupan por disfrutar de verdad. El lugar donde los cócteles no se cuentan y donde la comida se adapta a cualquier dieta. Un lugar en el que las familias pueden crear recuerdos inolvidables. Así es Decameron. El lugar donde siempre te damos más para sorprenderte. Porque en Decameron lo mereces todo. Llama ya al 2209-3000 y pregunta por las tarifas especiales de precompra. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Bueno, y lo que puede pasar es una rebaja en la cooperación. Eso es lo que está. Yo entiendo que estaría claro. Pero el presidente Trump no es el presidente de Estados Unidos que tiene las manos muy abiertas para donar. El hombre ha llegado con una idea muy fija de bajar el dinero, o sea, de cuidar más el dinero de los estadounidenses. Lo cual tiene completo derecho a hacerlo, y yo creo que el fundamento de decir, hombre,
vamos a ayudar a nuestros amigos y a cuenta de que le vamos a estar ayudando a alguien que después nos tira piedras y le pedimos colaboración. ¿Y El no Salvador sigue siendo amigo? Bueno, el gobierno. El gobierno Salvador, lo que es un tirador de piedra. Lo que pasa es que comete errores. Yo sí creo que la fiesta se ha llevado en paz desde que entró el FMLN y la relación ha sido básicamente buena. Pero el FMLN, con esa manía que tiene de defender lo indefendible en Venezuela, en Nicaragua, ciertamente molesta a un montón de gente adentro, aún de sus propios militantes, porque no olvidemos una cosa, Nacho. Cuando viene el presidente Sánchez Serén a Naciones Unidas a decir que la comunidad internacional no intervenga y que respete, hombre, si cuando el FMLN estaba peleando se pasaba la vida suplicándole a la comunidad internacional que por favor interviniera para que el Estado no cometiera las atrocidades y las violaciones de derechos humanos. Y ahora que ese mismo tipo de atrocidad y violación lo ven en otros países, ahora no, la comunidad internacional no debe intervenir. Entonces es una duplicidad de principios, una hipocresía tan grande, y con ese tipo de planteamientos y declaraciones, lo mismo como manejaron lo de China. No es que El Salvador no tenga derecho pleno a establecer relaciones con China o a cortarlas con Taiwán. La forma como lo manejaron no es la forma como los amigos normalmente se entienden. Entonces lo que dice Trump, ¿y por qué le voy a estar ayudando a un gobierno que... Pero lo que hay que tener en cuenta ya con sentido pragmático es que los Estados Unidos saben que aquí hay cambio de gobierno en unos pocos meses y que todo eso que les puede haber molestado es muy probable que cambie para bien. Entonces no se van a meter en todo el lío de interrumpir lo que ya hay una buena cantidad de ayuda a lo de Fomilenio ciertamente, pero las ayudas que se canalizan directamente por AIDEP, que están ya en las tuberías, con proyectos aprobados, con contratos firmados, y es tan complicado cortar eso como fue complicado generar esas donaciones. Entonces yo no creo que vayan a pasar por la complicación de cortarnos esa ayuda que ya está. Dudo que haya... La que está aprobada. La que está aprobada y ya... Otro Fomilenio no va a haber. No va a haber de todos modos, creo yo, porque ya había derecho como nada más a los dos que hemos tenido. Ahora, el presidente Trump mezcla esto de la ayuda con el narcotráfico. Todos los que escucharon el discurso lo dijeron, esto tiene relación con cuando el presidente Trump dijo que habían 3 países, que ya todos sabemos qué más dijo, una palabra muy grosera, que no estaban apoyando a El Salvador en ese sentido y que podían hacer mucho más, pero no lo estaban haciendo. Hoy estamos viendo que nuestro aparato de justicia está avanzando bastante. Hoy día se agarró una lancha con 5.000 kilos, me parece. No sé si no me crean la cantidad, pero al menos en el discurso, estos últimos días han habido, digamos, algunos avances. En el discurso, en el contexto en que mete esa parte, no hay ningún otro. No hay. La verdad es que son interpretaciones de periodistas que están mezclando una cosa con la otra, ¿no? Ajá. Sí, más bien era un tema político, creo que dirigido con dedicatoria a ciertos países, pero en realidad a todos los países. ¿Verdad? Miren, llevemos la fiesta en paz, ahora, cada uno que haga su parte. ¿Está bien el abogar por Cuba, Venezuela y Nicaragua? Mira, yo creo que no, por lo que te digo, pues si es algo que son regímenes que se ha evidenciado por una cantidad de agencias y de personas independientes. Pero él, por ejemplo, específicamente pide cortar el bloqueo contra Cuba y Venezuela. Sí, pero es que el bloqueo contra Cuba, bueno, ahí habían avances grandes en la administración de Obama en ese tema del bloqueo que prácticamente había desaparecido. Venezuela tiene sanciones que no son equivalentes a un bloqueo como lo fue Cuba. Entonces yo creo que para el presidente Sánchez Serén, habiendo problemas tan relevantes e inmediatos para los salvadoreños que los tocó un poco de rozón, venir a meter este apoyo a Cuba y a Nicaragua y a Venezuela, siendo que en eso creo que el presidente no representa a los salvadoreños, ni siquiera una buena parte de las bases del FMLN, porque lo que se les critica a estos regímenes
es justo aquello por lo cual el FMLN peleó y por lo que tanta gente dio la vida, que es el respeto a los derechos humanos y el respeto a las libertades, que no está ocurriendo. Entonces, para que el presidente, en nombre de los salvadoreños, llegue a hacer esa defensa, yo sí creo que es molesto. A mí ciertamente me molesta y creo que es completamente inapropiado. Ok, piensa también que es inapropiado y que el presidente no está mostrándose como un gobierno amigo de Estados Unidos. Bueno, yo creo que yo parto de un principio, es decir, el presidente le ha costado entender que si bien los partidos políticos son el instrumento a través del cual se accede al poder, porque son los encargados de la mediación entre los ciudadanos y el Estado, cuando el presidente ya toma posesión de su cargo, él debe ser el presidente de todos los salvadoreños. Y sus preferencias ideológicas tienen que ser guardadas y empezar a pensar sobre lo que le conviene o no le conviene al país, más allá de la afinidad ideológica que él pueda tener con un determinado régimen o con un determinado sistema de gobierno. Porque creo que lo que decía Joaquín de las violaciones de los derechos humanos y del tipo de autocracia y del fracaso económico total que tiene Venezuela, puede ser que él se siente identificado con ese tipo de fracaso, pero la mayoría de los salvadoreños no nos sentimos ni identificados con ese tipo de gobierno, ni representados por un presidente que va a defender ese tipo de régimen. Ahora, ¿qué es lo que le conviene a El Salvador? Yo voy a mencionar unas cifras de un trabajo que ha elaborado un economista, Andrés Oliva, y que a mí me parecieron bien relevantes. Es decir, ¿por qué la relación con los Estados Unidos es importante? Porque yo creo que en base a eso tiene que establecerse la posición internacional o la posición diplomática de un país. Los Estados Unidos, el 30% de la inversión extranjera, que equivale a 2.700 millones de dólares, del saldo de inversión extranjera es inversión norteamericana. Es decir, una tercera parte de toda la inversión extranjera de este país es norteamericana. El 32% de las importaciones, que son 3.400 millones, son importaciones que vienen de Estados Unidos. El 45% de lo que el país exporta va a los Estados Unidos. Prácticamente el 90% de la maquila, que es la principal fuente de generación de empleo de este país en materia industrial, va a los Estados Unidos. El 28% de la cooperación internacional viene de los Estados Unidos, esa es la que a ti te preocupa que se pierda. Y hay una alta correlación entre la economía salvadoreña y la economía de los Estados Unidos. De tal forma... Aparte de tenernos a 3 millones de salvadoreños allá, claro, y que esto nos mandan 5.000 millones de dólares. Ya vamos a tocar, o sea, aquí te traigo los datos también de las remesas, pero esa correlación, por ejemplo, cuando la economía de los Estados Unidos crece un 1% más rápido, la economía salvadoreña crece un 0.7% más rápido. Eso quiere decir que 2/3 partes del crecimiento adicional de la economía salvadoreña están ligados a la economía de los Estados Unidos. Y hay, además de eso, las remesas representan el 20% del PIB. Pero además de que El Salvador vive y puede cerrar su brecha comercial con ese 20% de las remesas de nuestros compatriotas en los Estados Unidos, si las remesas dejaran de venir, la pobreza aumentaría por lo menos un 6%. Es decir, pasaríamos a ser un país que andaría con niveles de pobreza cercanos al 40%. Es decir, buena parte de la reducción de la pobreza en este país está asociada al empleo hispano en los Estados Unidos. Y ese tipo de datos lo deberían de a un presidente hacer pensar que este país necesita tener una buena relación con los Estados Unidos. Y de hecho, a principios de esta semana, y una de las cosas que tú manifestabas y hacías la pregunta es que si seguiremos siendo un país amigo de los Estados Unidos. El agregado comercial de los Estados Unidos dio esta semana unas declaraciones que a mi juicio, así como yo mencionaba que veía un cambio en el discurso del presidente Trump y del abordaje hacia los países que tenemos altos niveles de inmigración, también hubo una señal muy interesante de parte del agregado comercial que dijo que El Salvador seguía siendo un país amigo
Y hacía ver una cosa que Joaquín recalcaba, pero que yo lo quiero poner un poquito más de énfasis. Es decir, y mencionó que los Estados Unidos ha invertido demasiado dinero en este país como para sacarlo de la lista de amigos. Es decir, los Estados Unidos, es cierto... ¿Tú lo interpretaste así? Sí, para mí la interpretación es decir, y él lo dice, solo en los últimos 10 años hemos invertido más de $1.000 millones de dólares. Pero acordémonos que la cooperación de los Estados Unidos durante la dura época del conflicto armado fue lo que mantuvo andando la economía de este país y lo que evitó que El Salvador colapsara, como colapsaron el resto de las economías de América Latina. Es decir, en aquel entonces fueron $4.000 millones de dólares entre ayuda económica y ayuda militar. Entonces, no solo es el tema de que la ayuda militar, lo más fuerte fueron prácticamente, como yo digo, $4.000 millones de dólares en materia de ayuda económica, que lograron hacer que este país siguiera funcionando. Fue la época perdida de la América Latina. Los únicos 2 países de América Latina que no hicieron default durante los años 80 fueron Colombia y El Salvador. Y eso en buena medida fue gracias a la ayuda del gobierno de los Estados Unidos. O sea, ellos han invertido mucha plata acá. No sé si tú te has dado cuenta, pero yo sí he analizado las palabras tanto de la embajadora May antes de irse, como de Mark Johnson, creo que se llama el agregado comercial. El agregado comercial. Habla de la amistad con el pueblo salvadoreño. Correcto, es que yo creo que por eso es que es importante entender el lenguaje diplomático. Sí. Yo creo que Joaquín nos daba una explicación bastante acertada. Es decir, va a ser muy difícil que la política internacional no cambie, de El Salvador no cambie en los próximos 6 meses. Porque ya estamos a 3 meses de elecciones y prácticamente, no, estamos a 6 meses de elecciones y ahí, una vez se defina quién gana las elecciones, veremos que las relaciones internacionales van a cambiar a pasos muy agigantados. Incluso, yo me atrevería a pensar que el destino de Venezuela e incluso de Nicaragua tiene que definirse muy pronto. Es decir, la crisis humanitaria de Venezuela es insostenible. Ahí hay gente que está pasando hambre, no hay vacunas, no hay medicinas, el desempleo es total, la economía ya lleva una contracción de más del 30 y pico %, la inflación es de 1.000.000%, es decir, los precios cambian semana a semana, tienen incrementos del 100%, los salarios no alcanzan a moverse a la rapidez que se va moviendo la economía. Entonces, el tema de Venezuela es prácticamente... Sí. Okay. Y cuando hablamos del bloqueo de Venezuela, es interesante ver que no se habla, incluso el presidente Sánchez Serén se refiere al cerco financiero. Lo que pasa es que los Estados Unidos, parte de las decisiones que han tomado, y no es un tema solo de la administración Trump, es en que en los bancos americanos, que es una decisión soberana, no pueden pasar transacciones de operaciones de dudoso origen, sean de lavado de dinero, sean de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, de la defraudación. Y el régimen de Maduro está considerado un régimen dudoso. Dudoso, pero no solo dudoso en materia de violación de derechos humanos. Se considera una narcodictadura, pero además de eso, es decir, la cantidad de dinero que está siendo sustraída a la corrupción en el gobierno de Venezuela es tremendamente alta y allá no se roban 300 millones. Se están robando cientos de millones, pero año tras año. Miles de millones. Miles de millones. Entonces, lo único que dicen los Estados Unidos, mire, nosotros no queremos que ninguna transacción que tenga dudoso origen de Venezuela pase por acá. Y eso obliga a que Venezuela no tenga cómo pagar sus obligaciones. Tengo que ir al corte. Vamos rápidamente, volvemos en 2 minutos. Si necesitas dinero, no te preocupes, con Gosavi de RL puedes obtener un adelanto salarial con un plazo de 6 a 12 meses.
¿Con ganas de equipar tu hogar? No te preocupes. Ahora con Cosabi DRL puedes dejar tu casa como siempre lo soñaste. Con nuestra línea de créditos te financiamos el 100% con un plazo de 5 años. Para mayor información, llama al PBX 2241-4200 o visita nuestras agencias. Cosabi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. ¡Ya lo golpeaste! ¡Para! Un fuerte enojo puede afectar su salud y la relación con los demás. Pedir perdón es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Cuídese con cardioaspirina. Ahorita vengo, como que tengo acidez. ¡Qué bonita afición! ¿Fuera? ¡Venga, chicos! ¡Todavía hay mucho juego! Alka-Seltzer alivia rápido acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Toma Alka-Seltzer y no te pierdas de los buenos momentos. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Disfruta de tu tiempo hasta donde quieras utilizando los canales electrónicos del Sistema Fede Crédito. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo, pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te ofrecemos Fede Móvil, Fede Banking y Fede Red 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, y el otro tema para esta noche son los 74 días que no hay sala de lo constitucional, porque de los 5 miembros de la sala solo hay uno. Los otros tienen que elegirse y no están elegidos. ¿Qué nos está demostrando esto? Porque yo creo que también no solo se trata de decir los partidos políticos no se ponen de acuerdo y cometen un grave error, sino que decir, bueno, ¿y este sistema funciona? Y vamos a seguir así todo el tiempo porque hoy será este caso, en enero va a ser, o antes de enero, el caso del fiscal y así va a ir permanentemente. Y el presupuesto viene a las inmediatas también. Mira, yo creo que al sistema de elecciones de segundo grado y concretamente magistrados de una sala que ha demostrado ser tan determinante para la vida del país, obviamente no está funcionando porque cuando se crea este sistema como fruto de los acuerdos de paz, es imposible prever que en más de 25 años los partidos políticos no iban a evolucionar absolutamente nada. Yo creo que la premisa por la cual se crean las instituciones y los procedimientos en 1992 a 95 era que en nuevas condiciones políticas los partidos iban a desarrollarse y a evolucionar. Si así fuera, el sistema estaría bien. Pero ni los partidos ni los gremios profesionales, porque empezando por cuando vos analizás los candidatos que manda el Consejo de la Judicatura y los candidatos que mandan las federaciones de abogados, ahí empezamos a mi juicio con problemas. No es para nada lo mejor que pueden mandar a la Asamblea. Entonces yo sí creo que el sistema hay que revisarlo y hay que ponerle garantías para que no ocurra esto que ha ocurrido ahora. Porque uno puede entender y tolerar unos cuantos días de atraso, pero no esto que está ocurriendo que llama bien huele a sabotaje. Incluso hay ya algunas teorías por ahí circulando de que esto es deliberado, que no es simplemente que no logran ponerse de acuerdo, sino que hay gente interesada en que no haya sala de lo constitucional. Entonces, yo creo que el sistema a raíz de esto habría que revisarlo completamente y habría que poner ciertas normativas que impidan efectivamente que esto vuelva a ocurrir. Hoy me llamó la atención, se entrevistaron en un evento, parece que andaba Florentín Meléndez, el ex magistrado, y dijo, lo que está pasando es lo que yo dije, que no van a elegir magistrados hasta después de las elecciones. Dice, yo estoy seguro de lo que estoy diciendo. Esa es la estrategia. Esto ya es preocupante, ¿no? Bueno, una de las razones que puedan existir para que al partido de gobierno y al gobierno le convenga que no exista sala es el hecho de que en este momento no hay control constitucional.
Y quizás el momento más peligroso es llegar a unas elecciones en las que, de acuerdo a la ley electoral, los únicos que pueden ordenar que se abran las urnas son la Sala de lo Constitucional, es decir, el único lugar donde procede un amparo es exactamente en la Sala de lo Constitucional. Ahora, uno se pregunta por qué es que no hay sala, porque debería ser fácil elegir en base a idoneidad, capacidad, formación, experiencia, independencia de partidos y de grupos de interés, ética y honestidad. Pero yo creo que aquí hay dos de esos 4 criterios básicos, hay 2 que están pesando mucho. Es decir, se quiere magistrados que no sean independientes, se quiere magistrados que tengan contactos con grupos de interés. Hay gente que está interesada en tener control de la sala. Y en esto no hay que pensar que necesariamente algunos partidos pequeños son los que no quieren que haya independencia, ¿verdad? Y quieren meter sus cuotas partidarias. Creo que prácticamente yo he llegado a la conclusión de que todos los partidos quieren poner su cuota partidaria, no solo los pequeños. Y yo creo que hay que insistir en que eso no debe ser. Y el otro tema es que la elección de los magistrados se ha ligado demasiado a los casos de la sección de probidad. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? Es que los diputados quieren elegir una sala que bien que mal los proteja, en los que ellos, es una sala que no tenga independencia, como para poder procesar los casos que ya están en proceso en la sección de probidad. Yo insistía, y creo que lo dije en algún programa de televisión, en que los diputados que tienen casos pendientes en la sección de probidad deberían de abstenerse de votar por razones de ética. Por eso yo decía, el último criterio de ética y honestidad está fallando, porque los diputados que tienen interés en tener una sala que esté controlada por ellos, una Corte Suprema de Justicia que esté controlada por ellos para que no puedan ser procesados por los casos de probidad, deberían de apartarse. Y yo llamaba de la elección y llamaba a la Comisión de Ética de la Asamblea, a la ética, ¿cómo se llama?, la Institución de Ética Pública, a que hiciera un llamado de atención a que estos diputados pues se aparten de la elección. Y yo creo que eso ha estado siendo uno de los factores que entrampan muchísimo. Ahora, ya la otra semana empieza la campaña política. Y aquí hay otro elemento que está, para mí, que me llama la atención. Además de los problemas de ética, de falta de independencia que estamos viendo, incluso está el tema del otro magistrado, que es el magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que no hay que verlo con desprecio, porque en la Sala de lo Civil, el magistrado que falta en la Sala de lo Civil, donde solo son 3 magistrados, va a ser fundamental, porque las apelaciones de los casos de probidad terminan en la Sala de lo Civil. Acordémonos de que la Sala de lo Constitucional eleva los casos de probidad a la Corte Plena, la Corte Plena los manda a una Cámara de lo Civil y la Cámara de lo Civil los manda a un juzgado de la Civil donde se procesan, pero si algún diputado llegara a salir condenado por delitos contra la probidad pública, él puede apelar a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esa magistrada que quieren poner, al final de cuentas, va a ser la que va a decidir al final de los procesos de probidad. Y además suma la correlación de magistrados en relación pero entonces a abrir o no abrir expediente. Viene que uno dice que quieren tener control de 8 o no. Pero yo creo que hay un elemento que la gente no pone, es decir, ¿cuál es el rol que van a jugar los candidatos a presidente de la República en este plan? Es decir, ellos necesitan de los partidos políticos para poder participar en el proceso electoral, y yo creo que los ciudadanos deberíamos de exigirle a los candidatos que empiecen a intervenir con sus respectivos partidos como para que tengamos una sala lo más pronto posible, porque yo creo que, como decía Joaquín, estamos llegando a un punto en que ya esto no huele bien. ¿Estás diciendo que la salida está en los candidatos?
Los candidatos deberían por lo menos empezar a mostrar también su preocupación con que el país no tenga una sala. O la gente exigirle a los candidatos que se planteen sobre esto. Que ellos se pronuncien sobre esto, pero con mucha claridad. Porque son de las cosas, o sea, una campaña política es cabalmente para que los ciudadanos conozcamos la manera de pensar de los candidatos. Para eso son las campañas políticas, no son para hacer propaganda, son para que nos muestren cómo van a gobernar. Correcto, correcto. Y entonces, yo quisiera saber cómo los candidatos ven la elección de los magistrados de la Sala de la Corte Suprema de Justicia y cómo ven el caso de la elección del fiscal, porque dentro de días vamos a estar entrampados con el otro caso. Porque al parecer, Joaquín, esto no se va a solucionar como está la cosa hasta ahora. O sea, lo que hay en la Asamblea Legislativa no es suficiente. No. Recordemos que en la última sala tuvo que mediar el presidente de la República y otra gente de partidos, pero fuera de la Asamblea. En el caso de Cristiani, por ejemplo. ¿Vamos a tener que volver a lo mismo? Pero es que todo eso, o buena parte de eso, ha estado ocurriendo, Nacho. Lo que pasa es que muy privadamente y no se conoce, pero eso es lo preocupante, que muchos de estos recursos están ya agotándose o agotados ya, sin llegar a producir ningún resultado. Entonces, aquí hay otro problema además, que independientemente de que hay algunos que quieran cubrirse las espaldas porque tienen procesos de investigación, hay también una idea que el FMLN insistió mucho en ella durante los últimos años, y es que la sala se había convertido, que se había politizado, judicializado la política más bien, y que ese antecedente querían garantizar que no volvía a ocurrir. Entonces hay unos que no es que estén interesados en que haya magistrados de sala que sean dóciles a ellos. Lo que quieren asegurar es que no vuelve a haber una sala que tenga el grado de poder que tuvo la y de sala independencia. Y de independencia que tuvo esta. Entonces, ahí hay mucha tela que cortar y sería otro tema completamente complejo para discutir en otra ocasión. Pero hay una buena cantidad de cosas que están frenando esto, no solo lo más evidente que es lo de... Bueno, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que en este set Guillermo Gallego hizo referencia, por ejemplo, a qué pudiera pasar si la otra sala acepta un amparo de el magistrado del Tribunal Supremo Electoral de Rivas, de Ulises Rivas, que ya presentó una solicitud y lo volviera al Tribunal Supremo Electoral. No, si es que puede haber una cosa que cambiaría, digamos, las cosas dentro del Tribunal Supremo Electoral. Claro. Un montón de situaciones bien problemáticas, como el hecho de que el presidente está vetando por razón de inconstitucionalidad todos los proyectos leyes. Varias cosas, 5 vayan. Y para efectos prácticos se está ejecutando funciones que le competen a la Sala de lo Constitucional, porque no habiendo quien le diga, eso yo soy el que lo tiene que decir, él es la última palabra. Se un montón de situaciones ya peligrosas que atentan contra el Estado de Derecho democrático, y yo sí creo que debiera haber una reacción fuerte, pero como digo, mientras no cambie el sistema, vaya que se les ha dicho. Hay que empezar a pensar cómo cambiar el sistema, o por lo menos ponerle filtros muy fuertes. Tengo que ir al corte. Sí, una cosa, solo quiero una relación entre el primer bloque, cuando hablamos de las relaciones con los Estados Unidos y el tema este. Hay mucha gente que está comentando que ha habido otro mensaje que no conversamos y si quieres lo tocamos después del corte. El mensaje de que la embajadora viene con autoridad para quitar visas ahora a su regreso. Ese mensaje, que fue un mensaje muy claro que salió de la embajada americana, hay que también interpretarlo a la luz de esta situación y de esta cefalía que hay de la sala de la Corte Suprema de Justicia y de la parálisis que están atravesando los diputados que no quieren elegir sala de la Corte Suprema de Justicia. Es otro elemento importante a tomar en cuenta. Vamos al corte, volvemos en 2 minutos con sus comentarios y sus preguntas.
Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Mi papá es un gran papá. Él me ayuda con mis tareas y cuando no entiendo algo, él me explica. Lo que mi papá nunca me ha sabido explicar es por qué no puede regresar. Vamos a construir un país con más y mejores trabajos para que nuestra gente se pueda quedar aquí y no tengan que emigrar. Y es trabajando con ustedes que vamos a transformar este querido país que tanto amamos. El cuarto segmento de debate gracias a Cosabi DRL. Si necesitas dinero, no te preocupes. Con Cosabi DRL puedes obtener un adelanto salarial de hasta $1,000 con un plazo de pago de 6 a 12 meses. Haz girar la ruleta regalona de Cosabi DRL, cargada de muchos premios. ¿Y cómo puedo participar? Al aperturar tus cuentas de ahorros y depósitos a plazo, presentando tu DUI, NID y comprobantes de origen de fondos, y listo. A girar la ruleta regalona de Cosabi DRL. ¿Y cuáles son los beneficios de ser asociados? ¡Muchísimos! Te vuelves asociado y copropietario de la cooperativa. Rentabilizamos y maximizamos tus ahorros. Cosabi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Buenas noches, Francisco Bonilla. En jueves, buenas noches, un placer saludarles. Ángelo dice, la política internacional se debe de planificar en base a criterios de cooperación al país, pero aquí se hace en base a quien da más para mi partido político. No hay criterios técnicos ni económicos. El Iván dice, las remesas no dejarán de venir, no asusten con el mismo muerto. El señor Juan Carlos Ura dice, alguien mencionaba que también hay interés en no dar al lugar a que Ulises Rivas sea restaurado en el Tribunal Supremo Electoral y de ahí que no quieren elegir hasta después de las elecciones. ¿Qué opinan? ¿Los intereses en no elegir serían de un solo lado o de ambos? Les consulta. Un saludo, dice el señor Sura. José Mauricio Alfaro dice, siendo realistas, Estados Unidos no podría retirar las inversiones porque ya ha invertido bastante como para dejarlas fácilmente. Valga la comparación, es como cuando un padre nunca abandona a su hijo a pesar que se porte mal. Y Matías Serrano dice, es una aberración esta comparación. En El Salvador la oligarquía masacraba a mujeres, niños y ancianos, o se les olvida que también mataron a San Romero. En Venezuela hay un bloqueo de Estados Unidos que causa la escasez de productos, dos cosas totalmente distintas, sean serios, por favor, les pide el señor Matías Serrano. Vamos al estudio para las respuestas. A ver, en relación a las remesas voy a dar solamente un dato que alguien dijo, las remesas no dejarán de venir, obviamente no dejarán de venir, pero en el último año las remesas han bajado su nivel de aumento. O sea, había en los últimos años un aumento sostenido de un 9% y eso bajó ya en 3 puntos. No, las remesas siguen creciendo. No, siguen creciendo, pero en su nivel de aumento... No, pero siguen creciendo a un ritmo del 10%. Sí, lo leí ayer, lo leí. Sí, pero ese es el estudio del BID que habla de las remesas para toda América Latina, sí han bajado. Ya. Pero en el caso de El Salvador las remesas todavía siguen, y en el caso de Guatemala hay una reducción, pero en el caso de El Salvador todavía en agosto crecieron un 9.7% y en promedio en todo el año llevan más del 10% de crecimiento. Ya, yo lo leí sobre El Salvador. ¿Para qué? Vamos a comparar pues. Y yo no sé si quieres que amplíe el tema, es decir, yo sí coincido con él en que no van a dejar de venir y nadie está asustando con el petate del muerto. Pero sí hay que tomar en cuenta de que siendo tan dependiente el país de las remesas, lo que yo trato de explicar es la relación entre El Salvador y los Estados Unidos. Es decir, la relación con los Estados Unidos es una relación muy importante y yo al que dice que no somos serios le invitaría a que haga una relación sobre la cooperación venezolana
y cuánto exportamos a Venezuela y cuánto le compramos a Venezuela, cuántas son las inversiones de Venezuela acá, y se va a dar cuenta que definitivamente El Salvador gana muy poco por estar defendiendo a Venezuela, que además de eso es indefendible. Es decir, las relaciones internacionales, como decía el otro, no deben de ser en función de la cooperación, del comercio, de la inversión extranjera, de la transferencia tecnológica. Y, por ejemplo, yo no creo que Venezuela nos pueda transferir ninguna cosa de la que debamos de aprender. Más bien, son cosas que no debemos de hacer. Ok. Yo añadiría nada más en ese tipo porque el señor Martín Serrano nos dice que seamos serios. Y nos lo dice porque no entendemos que la debacle económica de Venezuela, según él, se debe a que Estados Unidos la bloquea. Bueno, el que tiene que ser serio es él, investigar la cantidad tremenda de empresas que el régimen primero de Chávez y ahora de Maduro ha expropiado o ha obligado a salir del país, ha matado completamente, ha desarticulado la base productiva de su país. Entonces aquí no es problema de que alguien desde fuera le esté haciendo daño a Venezuela, el daño se lo han hecho desde dentro. Y por eso Venezuela ha llegado a estar en la situación en que está. Entonces, aparte de la cantidad, como hablábamos antes, de miles de millones de dólares que han ido a parar a las cuentas privadas de la familia de Hugo Chávez y de la familia de Maduro, según datos que han circulado y que han sido verificados. Entonces, que no nos venga a decir que no somos serios porque no creemos lo que él cree, que todo se debe al bloqueo supuesto que le han hecho a Venezuela. Él hace una comparación, decía, el problema de Venezuela es un problema económico y que tiene que ver con el bloqueo. Aquí la oligarquía masacraba a la gente. Allá no ocurre eso. Son dos, sí, pero además fueron dos llamadas diferentes. Sí. Sí. ¿Ok? ¿Alguna otra respuesta para eso? ¿No? El caso de Ulises Rivas, el amigo Trente planteaba, no se elige magistrado porque hay intereses en ambas partes o solo un lado. Yo creo que lo del magistrado, el magistrado tiene todo el derecho de pedir un amparo. Sí, pero aparte de eso, no se elige magistrados por intereses de un lado o de los dos lados. Yo creo que por intereses de todos lados, es decir, cada uno está tratando de llevar una sala más afín a sus partidos políticos. Pero a mí en ese sentido creo que hay que hacer ver de que algunos partidos políticos han hecho más énfasis en aprobar, en potenciar las listas que ha hecho la sociedad civil. Hay partidos que definitivamente han tomado sus candidatos de las listas y las evaluaciones que ha hecho la sociedad civil. ¿Qué tan válido es eso? Mucha gente lo pone en duda. Bueno, por sí. ejemplo, hay una respuesta típica de la gente de Ghana, lo ha dicho varias veces Guillermo Gallego, esos son grupos de intereses. Grupos de intereses, detrás están sectores oligárquicos o están grandes empresas de abogados que lo que quieren es tener amigos y santos en la corte. Yo no digo que no puedan existir esas cosas, pero hay, por ejemplo, el tema de formación y experiencia. Hay algunos que tienen más formación y más experiencia que otros. Hay otros que no tienen ni formación ni experiencia en materia constitucional. La capacidad, por ejemplo, es decir, hay gente que ya ha estado trabajando en la sala, en la Corte Suprema de Justicia, y hay gente que nunca ha puesto un pie en la sala, en la Corte Suprema de Justicia. Hay algunos que se pueden identificar con intereses, que pueden ser intereses empresariales, pero hay algunos que se pueden identificar con intereses puramente políticos. Entonces yo creo que todos los que tienen le falta independencia no deberían de aparecer en las listas. Es decir, porque cabalmente lo que el país necesita es una sala, una Corte Suprema de Justicia y una sala de lo constitucional que sea formada por magistrados con capacidad, con idoneidad, con formación, con experiencia, que tengan altos valores éticos y que sean gente honesta, pero que además de eso muestren que tienen la independencia como para fallar de acuerdo a lo que establece la Constitución y no a lo que establecen
determinadas ideologías o determinados partidos. Y acordémonos aquí que no se nos olvide la historia. Aquí ha habido intentos muy fuertes de partidizar la sala de lo constitucional. Recordémonos de aquel señor actualmente magistrado que lo nombraron presidente de la Corte Suprema de Justicia, y que llegaron los políticos y le levantaron la mano, hicieron un tarimazo, ¿vea? Y que uno dice realmente eso fue un evento penoso. Incluso algunos políticos hoy día están en la coalición, ¿no? Sí. No, y además las evaluaciones de méritos y de competencias se han hecho sobre criterios objetivos que están a la vista y análisis y consideración de quien los quiera ver. Y en esas evaluaciones, que podríamos regatear un poquito por aquí o por allá, pero básicamente ahí que dos partidos se hayan empeñado en incluir a una de las personas peor evaluadas en eso, te dice algo. Yo no creo que hay que repartir culpa por igual a todos lados, ¿verdad? Bueno, les agradezco muchísimo que haya estado esta noche. Ha sido interesantísimo, Joaquín, como siempre, un gusto tenerte acá. Gracias, Nacho. Gracias, Mauricio, igual. Muchísimas gracias. Muy buen nivel un gusto estar el con debate de esta noche. Gracias. Gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Los espero mañana. Mañana vamos a estar hablando algo bien bonito. Quiero presentarle parte de lo que va a ser esa película nacional que usted está escuchando en todas partes, que ayer empezó a mostrarse en los cines y que realmente vale la pena conocer a quienes están detrás de todo ese esfuerzo. Y lo que significa, lo que puede significar una película nacional que ya ha sido vendida a una cadena internacional y se va a mostrar en todos los países del mundo. Salvador está, digamos, cierto, ya dando un paso importante, con mucho esfuerzo, pero es interesante de conocer. La palabra de Pablo, el nombre de la película. Mañana nos vemos a las 8 de la noche. Pasen buenas noches.